Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto, y este proyecto yo lo estoy trabajando con una lanita de 4 cabos mezclada con un gris, un beige, un verde y un moradito. ¿Vale? Puedes comprar una lana matizada, una lana de un solo color, como tú quieras trabajarlo. Esta lana tiene pelito. Y bueno, la voy a trabajar con, de momento voy a hacer las cadenas iniciales con un 5,5 y después voy a seguir trabajando con un 4,5. Vamos a hacer top down y vamos a crear delantero, espalda y manga. Lo voy a trabajar todo con la misma cantidad de puntos y se va a trabajar las 4 partes iguales. Entonces, súper fácil. Bueno, pues yo voy a hacer en principio 80 cadenas porque voy a repartir 19, 19, 19, 19 más 1, 2, 3 y 4 que son para las esquinas. Así que un total de 80 cadenas. Te tiene que pasar bien la cabeza. Así que intenta trabajar con un material similar al mío para que te entre bien la cabeza. Si tuvieras que añadir puntos, en vez de 19, tienes que tener en cuenta que yo de los 19 son 7, 7, 14 y 5 que van en el centro para hacer el dibujo inicial, pues tendría que ser, en vez de 7 y 7, a lo mejor 9 y 9. Le tienes que sumar 2 a los 19, serían 21, por 4, más 4 en las esquinas. Pero bueno, si te hiciera falta. Si no, le puedes sumar 2, 4 o 6, ¿vale? Pero no creo que te haga falta tanto, a no ser que estés trabajando con un material muy fino. Voy a montar las 80 cadenas. Pues he cambiado la aguja al gancho al número 5 al final, ¿vale? En vez del 4,5. El 4,5 lo voy a dejar, lo voy a tener a mano porque voy a utilizarlo cuando quiera estrechar en la parte de la cintura y eso, pero para dar forma más que nada. Ahora voy a buscar mi primera cadena poniéndola derechita. Aquí mi primera cadena. Cerramos con un deslizado. Una cadena. Mira, aquí mismo ya voy a hacer mi primera esquina. Estiro un poquito. Saco una, 2 y 3 veces ahí. Y esta es la mitad de la esquina que voy a trabajar. Ahora hago 2 cadenas. La otra mitad cuando llegue al final. Vamos a saltar 1, 2 puntos, 2 cadenas que diga. Y hago 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y mira, estoy pensando otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Tendría que hacer 5 puntos, aquí van 7 en realidad, porque son estas 2 cadenas, estos 2 puntos que no hemos saltado, ya son los 7 que van de un lado, aquí iría el motivo, de 5, me hacen falta 5 cadenas, y luego otros 7, ¿no? Pero vamos a hacer esta primera vuelta mejor con todo, con puntos, y nos lo vamos a encontrar mejor así. Así que tengo que hacer un total de, en vez de 5, de 15. Para tener los 19, porque tendría 15, 16, 17, 18 y 19 con las 2 cadenas. Vale, y esto lo haremos en todos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10.
11, 12, 13, 14 y 15. Ahora las 2 cadenas, salto 1, 2 y aquí en la tercera hago 1, 2 y 3 sacadas. Cierro todo, hago 2 cadenas y repito en el mismo sitio 3 sacadas. 1, 2 y 3. Cierro todo, 2 cadenas y de nuevo repito esto. Ahora hago salto 2 cadenas y hago 15. A ver que entremos bien. 1, ¿vale? Así. Voy a repetir esto. Cuando llegas al final terminas con los 15 las 2 cadenas y como te dejaste este motivo sin terminar, lo vas a terminar con las 3 sacadas. Cierras todo, haces una cadena, te vas aquí arribita y haces un medio punto, una cadenita. Bueno, pues ya tenemos dividido nuestro canesú, delantero, manga, espalda, la otra manga, ¿vale? Y como todo se teje igual, pues indiferente, tenemos que hacer las 4 partes iguales. Empezamos siempre en la esquina haciendo 1, 2 y 3 sacadas. Hacemos 2 cadenas. En el espacio de cadena de la vuelta anterior voy a hacer 1 y 2 puntos. Ahora voy a trabajar todos los puntos y cuando llegue al final, de nuevo 2 puntos. Así que ahora trabajo sobre los 15 que tenía abajo. Y de nuevo en las 2 cadenas hago 2 puntos. Y 2 cadenas. En la esquina hago la esquina con un puff de 3 sacadas, 2 cadenas y otro puff. Y repetiríamos 2 cadenas, de nuevo 2 puntos en las cadenas, los 15 y 2 puntos al final, 2 cadenas y la esquina. Volvemos a repetir esto. Entonces ahora ya hemos sumado aquí 2 y 2, 4 puntos a los 15 que teníamos. Tenemos 19 más las 2 cadenas, 19, 20, 21, 22 y 23. Estamos creciendo. Pues repito aquí 2. Los 15 y 2 y esquina, ¿vale? Voy a dar esta vuelta así. Cerramos la vuelta con el puff, la cadena y el medio punto y una cadena. Volvemos a empezar una nueva vuelta y ahora ya vamos a empezar con el motivo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que haremos en todos los lados. Vamos a situar primero el dibujo. Empiezo haciendo la esquina. 2 cadenas, 2 puntos siempre aquí en el espacio de cadena para poder ir creciendo, tanto aquí al principio como al final. Tengo mis 2 puntos. Bueno, pues ahora mis 5 puntos centrales están trabajando aquí 7. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
tengo en total los 7 más los 2, 9 puntos, ¿vale? Aquí al final voy a tener que tener lo mismo. Y ahora estoy en el centro. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, en el tercero hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos y ya hago los 9, los 7 que me encuentro más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2. ¿Vale? Hemos ubicado ya el motivo. En los 4 lados hay que hacer lo mismo. Ahora haríamos la esquina. Un segundito. Aquí. Tengo que hacer 2 cadenas. Y la esquina. Dos cadenas y repito esto que hemos hecho en los 4 lados. He completado esa vuelta. He empezado la siguiente repitiendo la media esquina, 2 cadenas, 2 puntos en las cadenas más lo que tenía. Entonces tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos, porque tenía 9, 10 y 11 con los 2 que sumamos aquí. Y ahora estoy ya en el motivo, que es lo que te tengo que explicar. Aquí, cada vez que lleguemos al motivo, hacemos en ese último punto una cadena, estiro un poquito y aquí en esa cadena voy a sacar 3 veces. 1, 2, 3. Lazada. Te viene a la cadena central de las 3 que te encuentras y sacas 3 veces. 1, 2, 3. Lazada. Te vas a la cadena central y sacas 3 veces. 1, 2 y 3. Ahora vas a cerrarlo todo. Ajusta un poquito. Haces una cadenita. Estira un poco y de nuevo aquí en el centro haces 3 sacadas. 1, 2 y 3. Cierra todo. Haces una cadena y ya trabajas los puntos. Ya tenemos aquí la primera florecita, la mitad. Luego en la siguiente vuelta la completamos. Ahora tengo que trabajar los 9 puntos. Ya llevo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 2 cadenas y la esquina. Y esto es lo que repetimos por los 4 lados. Ahora tengo que hacer la esquina. Dos cadenas y repito los 11 puntos, el motivo, ¿vale? Repetimos esta parte. He completado la vuelta, vamos a hacer una nueva vuelta. Empiezo haciendo la media esquina, siempre los 2 puntos, al principio y al final. Y ahora vamos a trabajar
quedándonos 6 puntos antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que tengo que trabajar 1, 2, 3, 4 y 5. Que con estos dos ya serían 7 los que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a incorporar la primera vuelta. Esta que hemos hecho aquí de la flor, la primera vuelta de la flor ya se hace aquí y aquí. Y aquí sobre la flor haremos la segunda vuelta de la flor. Entonces aquí repito. 1, 2, 3. Salto 2 puntos, hago un punto bajo, porque he cogido hebra, un momentito. 1, 2, 3, salto 2 puntos y hago un punto. O sea, es como la primera vuelta que hicimos aquí de la flor, ¿veis? Ahora, sobre la flor, aquí hago una cadena. Saco lazada. Mentira, no tengo que sacar lazada. Me tengo que ir dentro de la flor. Saco 1, 2 y 3. Cierro todo. Voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo voy a hacer 3 sacadas dentro de la flor. 1, 2 y 3. Cierro todo. Hago una cadena y un punto sobre el primer punto que me encuentro. La flor aquí estaría terminada. Ahora, aquí tengo que hacer igual que aquí, el comienzo de la flor. 1, 2, 3, 1, 2, punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, punto alto. Y así va a ser todo el tiempo el proyecto, ¿eh? Porque tendremos que hacer la siguiente vuelta, haremos esta, de las 4 sacadas esta, y en la siguiente haremos esta que estamos haciendo ahora, viniéndonos aquí 6 puntos antes. Vale, bueno, pues vamos a seguir aquí teniendo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hago 2 cadenas y la esquina. Y repito lo que acabo de hacer aquí, en este lado. Cierro 2 cadenas. 1, 2, 3. Cierro 2 cadenas. Y repito esto que acabamos de hacer. Una nueva vuelta, tienes que hacer la esquina, las 2 cadenas, los 2 puntos y los 7 que te encuentran. En total tienes 9 puntos. Tienes que trabajar hasta este punto último, antes del motivo. Y ahora vamos a trabajar cadena y aquí vamos a hacer la sacada. Una, a ver que no he sacado bien. Entramos aquí abajito en la cadena. Nada. Hay que dar un poquito más de altura. Una, 2 y 3. En la cadena central, 1, 2 y 3. Lazada, nos vamos a la siguiente cadena central. Una,
2 y 3. Ahora lo cerramos todo, ajustamos, hago aquí la cadena, saco un poquito para dar altura y saco 1, 2 y 3. Cierro todo, hago una cadena. Vas a hacer un punto alto aquí en el punto alto que te encuentras. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Un punto alto saltándote la flor en el punto alto que te encuentras a continuación. Y repetimos aquí la otra flor igual que aquí. Una cadena. Estiro para dar altura y entramos en la cadena. 1, 2 y 3. Lazada en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Lazada en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Cierro todo. Ajusto. Hago una cadena. Doy altura. 1, 2 y 3. Cierro todo, hago una cadena. Y ya hago todos los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en las cadenas el 8 y el 9. 2 cadenas la esquina y repito. Completada la vuelta, llevamos, desde que empezamos el motivo, no voy a contar estas 2 vueltas que hicimos al principio, llevamos 1, 2, 3, 4 y ahora va la 5 del motivo que se va a repetir. Mira, ahora, ¿qué hacemos? Aquí he empezado haciendo ya la media esquina y las 2 cadenas. Ahora tengo que empezar un nuevo motivo 6 puntos antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que tengo que hacer 2 y los 3 son 5. 2 aquí en el espacio. 1, 2 y 3 más. 1, 2 y 3. Tengo un total de 5. Ahora 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, un punto alto, aquí tengo que hacer una cadena dentro de la flor, 1, 2, 3, cierro todo, 1, 2, 3, 4, dentro de la flor, 1, 2, 3, cierro todo, una cadena, un punto alto, y ahora aquí en este espacio, mira, ahí vamos a hacer otro comienzo de flor igual que aquí, haciendo 1, 2, 3 cadenas, pero no haces el punto bajo aquí, lo haces aquí abajo, con todo. Punto bajo, 1, 2,
3, punto alto. ¿Veis? Una cadena. Aquí tenemos que completar la flor. 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Cierro todo. Una cadena. Un punto alto. 1, 2, 3. Salto 2 puntos. Un punto bajo. 1, 2, 3. Salto 2 puntos y ya empiezo a hacer los puntos. 1, 2, 3. 4 y 5. 2 cadenas, hago la esquina. Cierro, hago 2 cadenas y continúo repitiendo por todos los lados, igual que este lado. Bueno, y ahora voy a ver cómo, mira, ahora tendríamos 1, 2 y 3 flores en vez de 2, ¿veis? Tenemos 1, 2 y al siguiente tendremos 3. Bueno, voy a medir un momentito cuánto llevo de ancho. Que sería ya delantero, espalda, tengo 35, todavía tenemos que tener algo más, por lo menos, no sé, 40, 45, ¿no? 45 no sé si va a hacer mucho, pero bueno, como nos lo vamos a ir midiendo. Y de alto, como para ciza, a ver, esto se dobla así y se comprueba mejor, así. Y como el que ya he tejido es este, voy a medir este. A ver, aquí lo pongo bien, que más o menos lo pueda medir bien. Llevo ahora mismo de ciza, aquí lo medimos mejor, como 18. Y bueno, pues no te creas que mucho más, ¿eh? Porque más o menos se necesita, tengo ya casi los 20, pues no sé si una vuelta o dos más y ya tendríamos que cerrar la ciza. Voy a completar esta vuelta y lo vamos viendo. He completado esa vuelta 5 del motivo, voy por la vuelta 6 del motivo. Aquí hacemos la esquina, las 2 cadenas y hace los 2 puntos más los que te encuentras. Tienes un total de 7. Y ahora, pues ya esto es muy intuitivo porque aquí ¿qué hay que hacer? Pues ya tenemos aquí que la flor son 3 vueltas. Esta es la primera, la que hicimos anterior. En la segunda tenemos que sacar 1, 2, 3 y 4 pétalos, digamos, y en la tercera es donde hace los 2 pétalos estos separados por 4 cadenas. Entonces ahora es como la vuelta 2 de la flor. Tengo que hacer una cadena, 1, 2 y 3. Me voy aquí a la cadena del centro. 1, 2 y 3 sacadas a la siguiente cadena del centro. 1, 2 y 3. Cierro todo, ajustamos, cadenita, altura, 1, 2 y 3. Un segundo que aquí no engancho bien. Cierro todo, una cadena y un punto alto en el punto alto. Aquí teníamos que separar con 1, 2, 3, 4, 5.
punto alto. Ya estoy repitiendo, ¿eh? De nuevo, aquí tengo que hacer la flor. Una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. Cierro todo y mi último pétalo. 1, 2, 3. Cierro todo, cadena, punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Salto a la flor, punto alto, cadena. Y esta es mi última flor en este lado. 1, 2, 3. 1. Aquí engancho mal. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Cierro todo, ajusto. 1, 2, 3. Cierro cadena, punto. Y ya tengo que trabajar todos los puntos. Ahora son ya 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y la esquina. Vamos a hacer esto por todos los lados. Bueno, pues he completado la vuelta 6 de las flores. Llevamos en realidad 2 más, pero voy a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, voy a hacer una vuelta más y ya tengo que cerrar. Tengo que cerrar ya. Ya tenemos la medida. Así que aquí hacen la esquina y ahora va la vuelta donde completo la flor y empiezo a hacer otra flor. ¿Vale? Donde completas las flores, donde empiezas a hacer la otra flor, que sería la vuelta como aquí, como la vuelta 1. Bueno, pues entonces tengo que quedarme 6 antes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual solo me queda 1 más los 2 que tengo que hacer aquí en la esquinita. 1, 2 y 3. Así que se empieza y se termina con estos 3. Y ya todo lo demás es motivo. Aquí hago 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, salto 2 puntos, punto alto. Y ya sabéis cómo va. Cadena. Completo esta flor. 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, cierro todo, una cadena, un punto, una, 2, 3, aquí abajito, no en las cadenas, aquí abajito, hago un punto bajo, 1, 2, 3, punto alto, una cadena, completo la flor, 1, 2, 3, cierro 4 cadenas, 1, 2, 3, cierro todo, una cadena, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, enganchando la flor de abajo, 1, 2, 3, punto alto, 1, como me encuentro la flor, la completo, 1, 2, 3, cierro todo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cierro todo, una cadena, punto alto, 1, 2, 3, salto 2, 1, 2, 3, salto 2 y ya aquí completo los 3 que me faltan, 1, 2 y 3. Y mira, ya hemos llegado, aquí hago 2 cadenas y la esquina. Ya hemos llegado al máximo, o sea que ya no podría yo... sí podríamos, en realidad, porque cada 2 vueltas creces como 4 puntos, entonces si te quedan 3, más 4 son 7, podría volver a quedarme con 1, pero ya me quedaría solo con 1, o sea que una vez más puedes crecer para más talla, ¿vale? Y ya te quedarías con 1 y ya te quedarían aquí abajo los 6 para poder añadir una flor más, pero máximo eso, con el comienzo que hemos tenido de punto. Y ahora ya me quedo con 1, 2, 3 y 4 flores en vez de 3. Y como yo voy a cerrar, ya siempre voy a tejer 4 flores aquí en el delantero y 4 flores en la espalda. Luego en las mangas, en cada manga 4 flores. Vale, bueno, pues completamos esta vuelta porque la siguiente es ya para cerrar. Ya te digo que si tú necesitas más, porque yo ya tengo, es que ya tenemos los centímetros. Yo ya lo he medido y tengo 2 centímetros. Porque se mide como desde aquí, desde el centro. Y tengo ya 22, así que ya tengo de sobra. Yo creo que con 22 tenemos casi todas de sobra, pero si es para mucha más talla, es más recomendable que tú ya empieces con más puntos aquí. Entonces tú centra tus 5 y en vez de, como yo me dejé un 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues tú te vas a dejar aquí 9 o te vas a dejar 11, lo que necesites, ¿vale? A cada lado. O la otra opción es que si te entra bien la cabeza y es poca talla más, lo que te he dicho, que des una vuelta más, o sea, como otra flor más, en vez de 4 tendría 5 flores. No sería una vuelta más, serían 3 vueltas más por lo menos, ¿no? Porque hay que hacer esta, donde yo termino aquí la flor, o sea, donde son 2 vueltas más. Vale. Bueno, pues completo y nos vemos para cerrar. He dado esa última vuelta antes de cerrar y me mide de esquina a esquina. Yo me he medido antes como unos 45. Bueno, pues para mi contorno de 90, perfecto. Así que ya vamos a cerrar. Seguimos ya trabajando sobre los motivos que tenemos ya con los puntos que tenemos. Aquí
Podemos irnos a la esquina de atrás. Voy a hacer un deslizado para cerrar y aquí, bueno, pues en realidad no podemos hacer entonces la cadena, si no nos va a quedar muy distanciado. Esa cadena que yo hago cuando cierro, no la hago. Y ahora, aquí. Vale, pues no, tampoco me convence, porque yo lo que quiero es hacer como un punto alto. Sustituyo ya por un punto alto aquí. Entonces, sí que hago la cadena, retuerzo, entro aquí y entro ahí. Paso por todo y hago el punto alto. ¿Vale? Ahora ya sí he cerrado. Este es mi hueco de manga, que nos va a quedar una manga bien gordita, bien anchita, y luego la cerraremos para que nos quede globo. Y ya continuamos. ¿Qué hago ahora? Tengo un punto alto aquí. En las cadenas hago 1 y 2. Y ya como me encuentro. 1, 2 y 3. Así que tengo un total de, sin contar este que es del cierre, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tendré aquí otros 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerraré en este del centro, con lo cual te quedan un total de 5 y 5, 10, 11 en la ciza. Todo lo demás es motivo. Aquí ya tengo que empezar mi motivo. Y 3 y 1, 2 y 3. Cierro todo. Hago una cadena. Doy altura. Dos y 3. Cierro todo. Cadena. Punto alto. Aquí teníamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y saltar la flor. Y de nuevo hago la flor. ¿Vale? Esto ya es repetir. Y además estamos trabajando ya. Siempre vamos a trabajar pues lo que nos encontramos. Ya, a partir de ahora todo en redondo. Voy a ir toda esta parte, que sería como a lo mejor la espalda o el delantero, da igual. Y cierro contigo el otro lado. Pues ya he completado. Y te quedan 1, 2, 3 y 4 flores. Y terminas con los 5 puntos. Y el sexto que va en la esquina. Y en la esquina de detrás, para cerrar aquí también. Pasas por aquí. Y ya haces el punto. Vale. Pues te vas a el espacio, haces los 2 y los 3 que te encuentran. Y 3. ¿Vale? Esto quedaría así cerrado. Ya también. Y completamos ya este lado. Aquí te veo para cerrar la vuelta y ya seguir trabajando en resto. Pues ya he dado la vuelta entera, he hecho mis últimos 5 puntos. Y aquí que teníamos uno, recordad, tenemos un 2, 3, 4, 5 y el 6, que es con el que hemos cerrado esta vuelta. Aquí
voy a hacer un deslizado y ahí siempre empezaré. Puedes empezar con 3 cadenas, puedes empezar con el punto retorcido, como te guste mejor, ¿vale? Yo voy a empezar aquí con el punto retorcido, así. ¿Vale? Y ya siempre aquí va a haber 5 puntos a continuación. Y en el otro costado también. Bueno, en el otro costado te vas a encontrar con 11 del tirón. Porque aquí haces el del comienzo más 5, que serían un total de 6. Y terminarías con 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en el otro lado hay 11. Lo dejamos así porque en los lados que nos estilice un poquito más y no nos quede tan con tanto volumen ahí. Bueno, voy a hacer esta vuelta más y ya os dejo haciendo vueltas porque es repetir y ya después de esta vuelta voy a cambiar al gancho del 4,5, para ajustar un poquito. Aquí tengo que hacer lo que se me presenta, que es terminar la flor. 2, 3, 4. Y ya siempre tenemos las mismas flores. 4 en delantero y 4 en espalda. Y en las mangas tenemos 4. Aquí hago una cadena y hago un punto alto. Aquí van 3 y el punto bajo. 3, el punto alto. Cadena, la flor, completar la flor, ¿vale? Entonces esto ya es así de fácil. Ya para la siguiente vuelta, como yo voy a empezar con los mismos puntos, de aquí tienes que hacer el punto alto, las 5 cadenas y el punto alto. Y aquí empezar el motivo con estas 4 sacadas. ¿Vale? Ya son 3 vueltas que se repiten. Y en la siguiente es esta. Así que ya repetimos. ¿Vale? Ya esto es repetir. Aquí hago la flor. ¿3 o 2 vueltas? Me estoy liando, creo. 3 y 4. A ver, esta es la que terminamos la flor. Hay que enganchar mal. Voy a terminar la flor y así puedo hablar. Aquí hago esto. Vale. En esta vuelta es donde termino la flor y empiezo una nueva flor, así que como si fuera la vuelta 1, digamos. En la siguiente es donde hago las 4 sacadas y las 5 cadenas. Y la siguiente es esta otra vez, con lo cual son 2 vueltas que se repiten ya. 2 vueltas que se repiten, ¿vale? A partir de ahora. Esta donde terminamos la flor y la siguiente, donde terminamos la flor y empezamos otra, y la siguiente donde pasamos con las 5 cadenas y hacemos esta vuelta de comienzo de flor. Damos vueltas hasta tener el largo que nos guste, ya todo el tiempo así. Terminar esta vuelta y te quería comentar, mira qué bonito está quedando, es que creo que va a ser de los suéteres más bonitos que hay en mi canal, sin querer está saliendo una cosa preciosa, porque hasta con el color este me gusta. Pero una cosa que te quería comentar, te he dicho antes que iba a pasar ya al gancho del 4,5 y aún no, me queda, ahora mismo me lo acabo de probar, de medida genial, pero voy por mitad del pecho más o menos. Entonces yo creo que doy como 2 flores más, o sea que serían 4 vueltas más y ya cambio. Pero eso lo valoras tú también. Cuando tú veas que ya estrecha tu cintura, ahí cambia al gancho para que se te haga un poquito la formita. Y ya si quieres después, cuando vayas bajando de la cintura a más la cadera, vuelves otra vez al gancho del 5. Me encanta, me encanta. Es que estoy súper enamorada y todavía no lo he terminado. Y ya estoy enamorada de él. Porque de verdad
que una vez que me lo he puesto, yo lo tenía en la mente, pero una vez que tú lo ves hecho realidad y te lo pruebas, es cuando te das cuenta de cuando una prenda es súper especial, y esta lo es. Bueno, sigo tejiendo, que estoy deseando ver el final y el resultado. Voy a seguir tejiendo en largo para ver cómo es. Voy a incluso hacer una manga y la otra la hago con vosotras, lo que es el comienzo, pero esto no va a tener ningún misterio porque lo que haremos será... Aquí lo estoy viendo más o menos lo que hay que hacer. A ver, lo que haremos, vamos a situarnos. Aquí tenemos que hacer una flor. Aquí pasamos con las cadenas. Vale, aquí tenemos que hacer una flor. Pues mira, aquí pasaríamos con las cadenas, ¿vale? Bueno, como voy a hacer una, en vez de hacer aquí puntos, lo que haremos es pasar con las cadenas. Pero como voy a hacer una manga antes, ya te explico bien. Necesito hacerla antes para podértelo decir exactamente. Bueno, pues sigo como te digo y ahora nos vemos. He terminado el largo, he terminado la manga y voy a hacer contigo la otra manga. De largo, ahora al final te doy todos los datos, ¿vale? Pero yo quiero dejarte explicada la manga. La manga la voy a hacer globito. Tienes la opción de hacerla globito como yo o respetando el tamaño que ya tienes del cierre del canesú, que te han quedado. Como en esta vuelta que pertenece a hacer ahora, tenemos que hacer la flor donde tenemos las cadenas y el punto bajo. Aquí te sale una flor, una, dos, tres y cuatro. Y en esto del centro, si aquí va una flor y aquí va una flor, aquí tendrían que ir el punto alto con las 5 cadenas, pero queda un espacio muy grande. Para eso tendrías que cerrar aquí un poquito antes para que te llegue más cerquita, ¿veis? Cierras aquí así, o sea, como que une donde tiene los 3 puntos con los 3 puntos. Aquí cierras con una costurita y ya podrías hacerla más adaptada a la manga. Yo la quiero globo y entonces lo que voy a hacer es meter una flor más, con lo cual si aquí va una flor, aquí tendría que ir el espacio de las 5 cadenas para que en el centro me vaya una flor y de aquí a aquí haya otro espacio de punto alto con 5 cadenas, ¿vale? Así que lo que haré es empezar, en vez de en el centro, me vengo aquí donde yo voy a terminar la flor, o sea, en este punto, aquí hago punto alto, la flor, y aquí sería el punto alto. Y ahí es donde voy a enganchar la hebra porque me va a ser más fácil para ubicar ahora el motivo extra que tenemos que hacer. He añadido, voy a hacer un punto alto ahí. Y van 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y un punto alto. A ver, pues el punto alto lo voy a hacer. Porque yo tendría que hacer la flor aquí en el centro. Puedes hacer el punto alto aquí en el espacio de cadena, que tienes 3 cadenas, te vas a la del centro y ya sería como que saltas 1, 2, 3, 4, te vas aquí a la cadenita del centro y haces el punto alto. Ahora hago una cadena y aquí voy a hacer la flor. Hago la flor y tengo que engancharme aquí en el centro. Vale, sí. Hago la flor. Tengo el primer pétalo. El segundo, pues lo puedes hacer aquí, donde tienes la esquina. El tercero lo puedes hacer aquí, donde tienes la otra esquina. Cierro todo. Ajusto una cadena. Hago el otro pétalo. Cierro todo. Y el punto alto
lo vas a hacer aquí en medio, igual que lo tienes aquí entre la esquina del puff y los 3 puntitos que tienes aquí. Pues aquí lo haces igual en el mismo sitio. Estiro aquí un poquito y me voy a ir a esta cadenita que queda aquí en medio. Hago el punto alto. Ya tengo ahí en el centro la flor. ¿Veis? Hago 1, 2, 3, 4 y 5 y el punto alto saltándome estos puntos aquí. Vale. Pues esta es la opción que yo he cogido porque yo quiero esa manga más anchita, pero si tú quisieras cerrarla, pues respetas que tienes nada más que 4 flores. Yo voy a tener 5. Ya tengo el comienzo y ya solo es ir dando vueltas con el patrón. Pero tenía que explicaros cómo hacía esta flor extra. Aquí tengo que hacer la flor. Aquí tengo que hacer el punto alto con las 5 cadenas. ¿Vale? Voy a dar toda la vuelta, porque ya es lo que me voy encontrando lo que tengo que hacer. Aquí cuando llegas al final, pues ya solo tendrías que cerrar en el punto alto que hiciste al comienzo. Busco el punto alto. Aquí y cierro con deslizado. Una cadenita y empezamos una nueva vuelta. Y seguimos dando vueltas ya hasta tener el largo que nos haga falta para nuestra manga. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo que hacer un punto alto, que a mí siempre me gusta empezarlo así. A ver, un segundito que lo enganche bien. Aquí. Un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y aquí tenemos que hacer un punto bajo, acordaros abajo. Entonces aquí como lo que me encuentro son puntos, pues voy a engancharlo aquí, en este punto, porque sería como mi centro. Punto bajo. 1, 2, 3. En el punto alto va un punto alto. Una cadena. Aquí tengo que completar esta flor con la que empezamos, que es la que nos queda aquí en el centro que hemos puesto extra. 1, 2, 3. Cierro todo. 1, 2, 3, 4 cadenas. 1, 2, 3, cierro todo. Una cadena, un punto alto. Y de nuevo van 3, 1, 2, 3 y el punto bajo que aquí me lo tengo que inventar aquí. Porque es lo que hemos puesto extra. A partir de ahora ya no tenemos que inventar nada. Porque ya me lo voy a encontrar bien. 1, 2, 3. Era esta parte la que te tenía que explicar para que entendieras cómo añadía ese motivo aquí en el centro extra. Pero ya te lo vas a encontrar todo bien, así que ya te dejo trabajando la manga hasta completar el largo. Yo aún no te voy a decir cuánto he hecho porque me he hecho una primera prueba, pero quiero tener como las 2 mangas hechas para verlo más correcto y ya te diría cuántas vueltas he dado en manga y en cuerpo y te explicaré cómo hacer para disminuir aquí en el puño, cómo hacer esta puntadita que hemos hecho aquí al final, que es la misma que esta. Aquí la modificación es que aquí lo he hecho con más puntos y aquí con menos, pero es igual. Y habríamos terminado a falta de hacer el cuello. ¿Vale? Así que completamos la manga y nos vemos. El largo de manga que yo he dado, como veis, no llega hasta abajo y sí queda globito. Así que no es muy larga. Y yo contando flores desde aquí, desde el cuello, que es de la mejor manera que yo he tenido para no contar con tantas flores cuántas vueltas llevo, lo que he hecho es contar flores. Entonces, desde el cuello, la que tengo más arribita, desde ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero en las 7, la última vuelta no la haga. De hecho, yo la he hecho y la voy a deshacer, porque en esta es donde vamos a como disminuir. Entonces voy a deshacer esta vuelta. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las que tú quieras hacer, pero te queda
es la vuelta 1. La vuelta 2 la vamos a hacer para disminuir. La modificación de esta vuelta sería, empiezas con el punto alto, no haces cadena, aquí entra, bueno, sí, vamos a hacerla porque después la tenemos que hacer en el otro puff. Esto sería como más o menos lo mismo. Aquí hago el puff, pero aquí en vez de separar con 4 cadenas, separo solo con una. Vuelvo a hacer el puff, 1, 2 y 3. Cierro y hago una cadena. Y aquí hacemos como si disminuyéramos esta parte haciendo solo un punto. Entonces, cojo la lazada, entro en el punto alto, no lo termino. Sin lazada entro aquí abajo para hacer el punto bajo, pero no lo hago. Lazada, entro en el punto alto, no lo termino y lo termino todo. Y aquí he hecho un punto de todo esto. Ahora, una cadena y me voy al motivo. Y repito. 1, 2, 3. Cierro todo, una cadena. 1, 2, 3. Cierro todo, una cadena. Y vuelvo a disminuir. 1, 2 y 3. Aquí hago un punto. ¿Vale? Esto por todo. Y ya nos va a quedar más encogidito, lo que es más adaptadito a, bueno, no el puño porque yo me lo he hecho como manguita francesa, así que, y de hecho creo que le voy a poner hasta un elastiquito para que me ajuste más. Y al final, que ya me quedan que hacer este cierre de los 3 puntos, hago el primero sin terminar, en el segundo no he hecho hebra y el tercero es el que ya tengo hecho, así que ya entro ahí. Bueno, vamos a terminar esto primero o directamente va a quedar mejor así. Sí, entro y hago el cierre ya de todo. Entramos ahí y hacemos el cierre ya de todo. Una cadena. Bueno, pues como veis ha quedado ya el puño más cerradito. Y ahora voy a empezar a hacer la puntada del adornito que tengo en el puño y que tengo en la parte de abajo. Lo que pasa es que como en la parte de abajo no he cerrado, no he disminuido, pues donde yo hago aquí 3, en la parte de abajo hacemos 5. Mirad. Esa es la única modificación. Aquí donde tengo el punto bajo, o sea, por ejemplo, en la parte de abajo, ya es que os dejo explicar las dos cosas. Aquí, en la parte de abajo, donde tengo el punto bajo, voy a hacer un punto bajo y donde tengo el motivo, voy a hacer esto que vamos a hacer aquí en la manga también sobre el motivo. La diferencia es que como aquí sí que tengo 4 cadenas, yo aquí he tenido que poner más puntos, pero he puesto 5 separados con una cadena y en el puño he puesto 3. Luego la zona del punto bajo es en el mismo sitio. Lo que pasa es que aquí no te encuentras un punto bajo, te encuentras este cierre. Entonces tú empiezas igual que en la manga, en la parte de abajo. La diferencia es, esta es lo mismo, hasta aquí es igual, ahí es el punto bajo, pero dentro del motivo yo voy a poner 3 puntos altos separados por una cadena y en la parte de abajo van 5, ¿vale? A cada lado. O sea que van 1, cadena, 2, cadena y 3. ¿Vale? En la parte de abajo del jersey van 5. Y ahora 1, 2 cadenas de separación y de nuevo 1, cadena, 2, cadena y 3. Y en la parte de abajo del cuerpo van 5, en vez de, o sea que irían 5, 2 cadenas, 5 y en el puño van 3, 2 cadenas, 3, ¿vale? Y aquí donde tenemos este cierre hacemos un punto bajo. En el cuerpo lo que te encuentras en el centro es un punto bajo y haces un punto bajo. Bueno, pues así hasta completar la vuelta. Vuelvo a repetir esto, 3, o sea, punto, cadena, punto, cadena, punto, 2 cadenas, punto, cadena, punto, cadena, punto y punto bajo. Vamos a repetir esto por todo el puño. Cierro la vuelta con deslizado en el punto bajo. Vale. Ahora me voy a deslizar 1, a ver, 1,
y me quedo aquí en la cadena. Y 2 deslizados. Te quedas aquí en el huequecito que tienes. Tienes un 2 huequecitos, las 2 cadenas y luego un 2 huequecitos, ¿no? Pues ahí hago 1, 2, 3 cadenas para tener un punto y entro otro punto. En ese espacio, perdón. No, nos tenemos que deslizar más, perdón. Porque tengo que tener solo 4 puntos. Entonces deslizo otra vez al punto y al siguiente espacio. O sea, que te vas a deslizar hasta, solo se trabajan los espacios de arriba. El espacio de una cadena, el espacio de 2 cadenas y el espacio de una cadena. Ahora sí, 1, 2, 3. Y hago otro punto. Tengo 2. En el del centro hago 1, 2. 2 cadenas. De nuevo en el centro 1 y 2. Y en el siguiente espacio 1 y 2. Mira, te queda así. Tiene 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Tengo el otro puño hecho y lo vamos a comprobar, pero es así. 1, 2, ¿veis? 3, 4, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4. Vale, pues en la parte de abajo, como tienes más puntos, aquí tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tú vas a entrar en el primer espacio, no, a partir del segundo. Entonces trabajas sobre 1, 2, 3 espacios y el centro, ¿vale? Y 1, 2, 3 espacios. Tienes que tener 8, 2 cadenas, 8, ¿vale? Y inmediatamente te vas al otro motivo. Entonces, en el puño trabajas 4 a cada lado, 4, 2 cadenas, 4, y en la parte de abajo del cuerpo trabajas 8, 2 cadenas, 8. Pero todo lo demás igual, o sea que yo ahora vuelvo otra vez a saltarme aquí al espacio de arriba del todo, de una cadenita, y ya estoy los 2 puntos, el centro, 1 y 2, 2 cadenas, de nuevo en el centro otros 2, y en el siguiente espacio otros 2. Tengo de nuevo 4, 2 cadenas, 4, ¿vale? Y así ya me voy directamente otra vez. Este es mi centro, este es la esquina, pues en el hueco anterior, en el espacio anterior. 1, 2 y 1, 2 en el del centro. 1 y 2. 2 cadenas. 1, 2 y 1, 2. Vale, y me voy al otro motivo y así. Cuando llegue aquí al principio, pues simplemente habré terminado aquí de hacer estos puntos, que son 4 desde el centro, mi último punto con deslizado aquí en la tercera cadena. Y corto la hebra porque voy a cambiar a un color verde para hacer ya lo que es el adornito que vemos aquí al final en verde. Por último, cogemos un contraste de color, en mi caso el verde. Yo la otra hebra ya la he cortado, la tengo aquí metida hacia adentro para que no me moleste. Y aquí te vas a venir en el segundo punto, ahí vas a entrar una cadena y un punto bajo. Ahora separo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entra en la esquina. Una, 2 en la esquina. 1, 2, 3. Saltas 2 puntos y en el tercero. Esta zona se haría así. Y ahora, a ver, mira el otro puño. ¿Veis? Tengo 1, 2 y 3 espacios. Y ya el punto bodoque.
Y el punto bodoque va hecho, o punto postcor, va hecho aquí abajito donde tengo este punto bajo. Entonces tengo que echar como hacia atrás esto, porque tengo que hacerlo ahí. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Dejo en espera, me voy al primer punto, engancho la hebra y cierro aquí. Ahora hago una cadena y te vuelves a venir aquí al segundo punto. Saltas el primero, te vas al segundo, punto bajo, 1, 2, 3 a la esquina, 1, 2 de nuevo en la esquina, punto bajo, y 1, 2, 3, salto 2 puntos y en el tercero. ¿Vale? Pues esto sería. Ahora vuelvo a hacer aquí en el punto bajo, pero no puedes hacerlo así, si no engancharías, ¿vale? Tienes que hacer así y trabajar ahí, como si trabajaras por delante y te dejaras todo lo demás hacia atrás esperando. 1, 2, 3, 4, 5. Te vas al primer punto, empuja y cierra una cadenita. Ahora ya te vuelves a traer para acá los puntos que tenías hacia atrás, saltas el primero, punto bajo, 1, 2, 3, en la esquina punto bajo, 1, 2 en la esquina punto bajo, 1, 2, 3, salto 2 puntos y en el tercero punto bajo. Y esto es lo que tienes que hacer por todo el puño. Ahora vuelvo a hacer el punto bodoque. Bueno, pues eso mismo está hecho abajo, pero la modificación de abajo, porque tenemos más puntos, sería: aquí tienes que hacer el primer punto bajo saltándote 2 puntos en vez de 1, como te saltas en el puño. Y entonces haces punto bajo, 3 cadenas, salta 2 puntos, punto bajo, 3 cadenas y ya te vas a la esquina. Te van a quedar 1, 2, 3, 4 y 5 espacios de cadena en vez de que en el puño tienes 1, 2 y 3, ¿vale? Aquí te quedan 2 más. Y ya el bodoque se hace igual. Así que eso sería igual ya. Voy a continuar haciendo lo que me falta para terminar el puño. Ya cortaría, cerraría con punto deslizado, haciendo mi último punto bodoque aquí abajo y ya cerrando aquí en el punto bajo. Y haríamos el cuello. Hemos terminado también el otro puño. Yo ya tengo listo los 2 puños, la parte de abajo, todo. Y para terminar vamos a hacer el cuello. Y ahora ya al final del todo te daré el resumen de todo, del largo que yo he dado, de cuerpo, de mangas y de todo. Pero vamos a terminar ya de aprender lo que nos falta, que es esto. Y como el cuello para mí queda muy ancho, pues lo voy a cerrar un poquito. No mucho, ¿eh? Venga. ¿Dónde tengo aquí la hebra? Pues donde justo tenía aquí de haber terminado, o de comienzo mejor dicho, porque eso son las cadenas de inicio. Ahí mismo, para luego poder rematar esa hebra bien. Ahí voy a entrar de nuevo con el material. A ver. Paso, hago una cadenita y mira, o bien te lo puedes llevar y esconderlo. No me gusta porque se va a ver muy gordo, lo vamos a dejar aquí, después ya haremos un par de nuditos. Aquí mismo hago ya un punto bajo. Vale. Como quiero disminuir este espacio tan grande de cadena, entro ahí y entro en el primer punto que me encuentro y hago un punto bajo. Vale, y ahora hago 1, 2 y 3 y el siguiente será una disminución. Entro y hago un punto bajo. De nuevo. 1, 2 y 3.
Vamos a hacer otra disminución. Entro y hago un punto bajo. Y de nuevo 3, 1, 2 y 3. Y este último punto con la cadena. Y cierro. Ahora en la esquinita hago un punto. Y ahora de nuevo en la cadena y en el primer punto una disminución. Y ya vamos de cada 3 una disminución. ¿Vale? Bueno, pues esto así es como yo lo voy a cerrar. Si tú quieres cerrarlo un poquito más puedes, haciendo las disminuciones cada 2 puntos en vez de cada 3. O al contrario, cada 4 si lo quieres más anchito. Estoy haciendo que he hecho aquí un trocito, aquí cierras ya con punto deslizado y empiezas punto bajo. Y en el siguiente vas a hacer un punto bajo y un retorcido. O sea, aquí por ejemplo, mira, tengo saltando aquí un punto, hago un punto bajo con una lazada, que yo le he hecho retorcido, pero es una lazada por delante. Lo cierras y haces una cadena, ¿vale? Y esto es lo que vas haciendo. Ahora, de nuevo, saltas un punto, punto bajo, hecho lazada, envuelvo con lazada y hago una cadena. Giro. Salto un punto. Entro, envuelvo, hago el punto y una cadena. Salto un punto. Entro, envuelvo, hago el punto y una cadena. Y salto un punto. Y esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Y una cadena. Para que te quede esta terminación. Bueno, pues ya tendría terminado también la parte del cuello y ya está rematada la hebra. Mira, queda más cerradito y mejor. Lo último que he hecho, porque esto ha sido ya opcional, esto si quieres lo haces y si no, no hace falta. Pero yo quiero podérmelo subir al codo y a dejarlo más abombadito cuando me guste o dejármelo más aquí abajo cuando me guste. Entonces le he metido un elástico, ¿vale? Que te puedas adaptar para cuando te lo quieras como remangar un poquito, como se dice en mi tierra. Vale, entonces búscate un elastiquito, porque como veis aquí lo tengo con el elástico, ¿vale? Y aquí no. Y bueno, quedaría bien, pero búscate un elástico, te venden estos ovillitos que son de gomita, de hilo de gomita de elástica, y con esto puedes adaptártelo muy bien. Le damos la vuelta a la manga. Del revés tengo aquí la hebra ya del elástico, la voy a poner así como si fuera doble, ¿vale? Y entra, pues vas a entrar aquí en el punto bajo, justo donde terminas la flor. Voy a pasarlo por ahí, que está ajustadito, porque ahí es donde he cerrado. Voy a pasar así. Voy a aprovechar para dejarlo ya aquí anclado con 2 nuditos. Así. Y en espera a que le dé toda la vuelta. Y voy pasando. Tenemos aquí todos estos puntos así, pues por dentro. Por dentro de todos esos puntos. Voy ajustando. Ahora paso por el punto bajo. De nuevo paso por todos estos puntos, que son los que están justo encima de la flor. Es la primera vuelta que hicimos de la puntilla. Ahora busco de nuevo el punto bajo. Por todos los puntos. El punto bajo. Por todos los puntos. El punto bajo. A ver, que le dé la vuelta, que es que como lo estoy girando, se me está girando todo. Ahora, todos los puntos. Y ya estamos aquí. Voy a hacer aquí así. Bueno, pues tú haces esto. Entra. Me queda bien. Como yo lo quiero subir un poquito más. A ver, hasta aquí, para cuando quieras que me quede. Voy a adaptarlo ahí.
Y esa sería la medida. Y aquí, por último, lo termino de anudar. Es que estoy de pie. Me cuesta más por eso. Me siento. Ajusto. Ajusto con 2 o 3 nudos, ¿eh? Hay que hacerle 2 o 3 nudos para que no se nos vaya. Así. Y esto está perfecto. Vale. Pues ya está. Cortamos aquí. No muy a ras. Así. Y como esto es gomita, si coges un mechero, te da para quemarlo un poquito y que se te quede ahí. Para que no se te vaya a ir. ¿Ves que se queda pegado y todo? Así. Vale. Damos la vuelta de nuevo a la manga y tenemos el trabajo terminado. Porque yo tengo ya hasta rematada la hebra y listo para poderlo utilizar ya cuando quiera. Que va a ser mañana mismo. Bueno, otra cosita. Mira, tengo bastante material. Se ha llevado muy poco material. Lo acabo de pesar, son 315 gramos lo que llevo consumido en nada más, en todo el suéter. Entonces, le ponemos 100 gramitos más y nos hacemos un cuello de kitipón, porque el día que no me apetezca o no quiera llevar el cuello abrigadito, pues no se lo pongo. Y el día que quiera, porque hace mucho frío, me pongo mi cuellecito y lo voy a hacer entero con la puntada de la flor. Más fácil imposible porque cogemos el múltiplo, cerramos en redondo, que nos pase por la cabeza y lo tendríamos. Así que voy a montar lo que sería la medida, porque os quede clara la medida. Voy a dar la primera vuelta para ubicar el motivo y ya os dejo tejiendo la cantidad que queráis, que en mi caso yo creo que van a ser pues un cuello de 1, 2, 3 y con un cuello de 4 flores. De 5 ya es mucho, creo yo. 1, 2, 3 y 4 flores tiene esta altura. Está de sobra, ¿verdad? Pues un cuello de 4 flores con el tamaño de nuestra cabeza. Y ya tendríamos eso ahí, independiente, para podérnoslo poner con el suéter o independientemente cuando queramos. Y ya estaría terminado por completo. Es que como me queda, me da pena porque tengo, además de este, más material todavía. Si estáis interesada en este material, os podría suministrar, escribirme por redes, en Facebook e Instagram, que yo os digo cómo poderlo conseguir. Vale, bueno, pues voy a montar las cadenas para hacer el cuello. Entonces yo he montado 72 cadenas con un gancho del 5,5 y he vuelto ahora al 5 para hacer el resto del trabajo con el 5. Y vamos a hacer la primera vuelta, la 1, la 2, la 1, la 2. Ya sabéis que estos son 2 vueltas que se repiten y el múltiplo es un múltiplo de 6. Así que por eso 72. Para más talla le sumas 6 y ya tendrías más talla. 6 cadenas, quiero decir, para menos talla, porque tu cabeza es más chiquitita, pues te quedas a lo mejor en vez de en 72, en 66 cadenas. Pero vamos, más o menos para todas, dependiendo del material que estés utilizando, que te haga falta más o no. Tú piensas que te tiene que pasar bien por la cabeza, que te quede al cuello. Y bueno, vamos a hacer esta vuelta así y la última vuelta que demos, hacemos como en el puño, para que nos cierre un poco. Entonces esta sería la parte de abajo, digamos, que nos cae más al cuello y luego nos va a subir a la barbilla. Arriba lo vamos a ajustar, no demasiado, que te tiene que seguir pasando por la cabeza, pero sí para que se adapte un poquito el cuello. Y eso se le da la forma, ya habéis visto como en el puño. Yo he trabajado esos 3 puntos juntos, donde tenía que hacer el punto bajo. En vez de hacer 3 cadenas y punto bajo, 3 cadenas, pues he hecho 3 puntos y ahí ya te cierras. ¿Qué ves que es mucho? Pues haces eso, pero luego a la hora de abrir la flor, en la flor sí respeta las 4 cadenas. Es que tendríamos que ver cómo quedaría y que nos entre bien por la cabeza, pero ya sabéis que se puede hacer. O bien, quitándole las 4 cadenas que va entre un punto puff y un punto puff, en vez de 4 cadenas, 3 cadenas. O bien, una cadena, o bien los 3 puntos que van cerrados. Tú verás dónde cierras, pero tienes que utilizar esa parte donde van las 3 cadenas punto bajo, 3 cadenas como disminución o la de la flor. En los dos ya va a ser mucho. Vale, pues ahora aquí empezaríamos con el punto alto y haciendo el patrón. Aquí entro en la cadena, que la tengo ahora mismo, no sé si está del derecho o del revés, no la veo bien. Aquí ahora
Así. Un momentito. Que acabo de cerrar, pero ¿está derechita o no? Porque eso es importante y yo creo que no está derechita. Un momentito. Que os quería dejar explicado lo que te acabo de decir para disminuir arriba, porque no sé si me va a dar tiempo a tanto ya hoy, y es el único día que tengo, como para terminar cuello, que yo creo que sí, porque esto se trabaja muy rápido, y además explicarte cómo se termina. Por si acaso no me da tiempo, te lo quería dejar explicado. Aquí cierro, ahora sí, hago una cadena, hago el punto alto ahí, mi primer punto, y ahora hago 1, 2, 3 cadenas, salto 1, 2, en la tercera hago un punto bajo, perdón, a ver, aquí, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, en el tercero hago el punto alto. Y ahora, recordad, si cogemos es que lo puedes ver porque ya lo has hecho y ya lo sabes cómo se hace, pero aquí lo puedes ver cómo es el patrón. La primera vuelta, a ver, que es que aquí como va mezclado, ahora iría la cadena y tenemos que hacer, mira, ahora tenemos que hacer la cadena, salto 1, 2 y en el tercero saco 1, 2, 3 sacadas, cierro todo, hago 1, 2, 3, 4 y en la misma cadena 1, 2, 3, cierro, una cadena, saltamos aquí con cuidado porque se te ajustan 1, 2 y en la tercera un punto alto. Y esto es lo que se repite. 1, 2, 3. Saltamos 2 cadenas en la tercera, punto bajo. 1, 2, 3. Salto 2 cadenas en la tercera, punto alto. Una cadena. 1, 2 en la tercera. 1, 2, 3, cierro, 4, 1, 2, 3, cierro, una cadena y salto 2. Vale, pues así seguimos. Y aquí he terminado ya. Tienes que terminar con el motivo de la flor y cerrar en el primer punto con un deslizado. Entonces, para que siempre te coincida que terminas con el motivo de la flor, más que un múltiplo de 6 vamos a poner un múltiplo de 12. ¿Vale? Porque tienes que tener eso, pues, esta parte donde van los puntos bajos y esta parte donde va la flor. Y como tú empiezas con la parte del punto bajo, tienes que terminar con flor. Con lo cual, múltiplo de 12, ¿vale? En mi caso, 72. Para más tendrías que sumar 12, que antes te dije 6, pero no, tendría que ser 12. Y para menos, 12 menos. Pero ya 12 menos no te entra a la cabeza, seguro. Vale, pues ya hacer vuelta 1, vuelta 2, todo el tiempo. He hecho esta vuelta, que sería como la vuelta 2 en realidad. Y ahora la vuelta 1, que es donde empiezo a hacer la flor aquí. Y aquí pasamos con las 5 cadenas.
Y así vamos a ir haciendo el trozo que yo te he dicho de 4, 5, 6 flores que como no lo sé exactamente porque me gusta ir viéndolo conforme me lo voy probando y demás. En la edición del vídeo pues te dejaré por aquí arriba. He hecho tantas vueltas, tantas flores al final de alto. Y también te dejaré dicho qué tipo de disminución. Que la disminución ya sabéis que es en esta vuelta que acabamos de hacer porque con esta vuelta es con la que terminamos. Aquí empiezas haciendo punto alto, cadena y aquí mismo ya el primer pétalo en la cadena esa que has hecho. 1, 2, 3 y como veis estoy repitiendo ya lo que sabemos. En la cadena del centro. 1, 2, 3 y en la cadena del centro 1, 2, 3, cierro todo, ajusto un poquito, hago una cadena, estiro 1, 2, 3, cierro todo, cadena, punto alto en el punto alto. Y ahora van las 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en el punto alto. Cadena y de nuevo la flor. Bueno, pues repetimos esto hasta tener un cuello de un alto que nos guste. Y una vez que le he dado el alto que yo he visto bien, que han sido las 4 fotos, las 4 flores, perdón, 1, 2, 3 y la cuarta que la estoy haciendo ahora, que en esta última vuelta es donde vamos a hacer un poquito de cierre porque nos va quedando así para que se nos quede un poquito más así, pero un poquito. Entonces no voy a disminuir tanto como dije en un principio, no va a hacer falta tanto. Aquí es sustituir un poco, por ejemplo, el primer punto. Aquí tengo que hacer un punto alto. Y os dije de disminuir esta zona, pero no tanto. Vamos a hacer aquí una cadena. Aquí hacíamos 3 cadenas, si os acordáis. 3 cadenas. Bueno, pues hacemos una nada más. Hago punto bajo. Una y punto alto. Y ya aquí hemos quitado, hemos disminuido, como veis. Aunque no lo he cerrado tanto como en la manga. Una cadena. Aquí donde la flor hago el primer pétalo, el primer puff, y en vez de separar con 4, separo con 2. Y hago el segundo pétalo. Y cierro todo. Una cadena y un punto alto. Y así es como vamos a conseguir que se nos cierre un poquito. Pero no completamente, no tanto, ¿vale? Porque nos tiene que seguir quedando cómodo. Bueno, pues doy esta vuelta aquí. Recuerda, una cadena, un punto bajo, una cadena, un punto alto. Una cadena, haces 1, 2, 3 sacadas, cierro todo, pero separo con 2 en vez de con 4. 1, 2, 3 sacadas, cierro, cadena, punto alto, ¿vale? Esto está hecho en nada, ¿eh? Al final me va a dar tiempo a grabarlo entero porque es que llevo 20 minutos haciéndolo y ya está hecho. Así que lo completo. Así lo tenemos. Ya nos ha cerrado, nos ha quedado bien. Vamos a hacer una vueltecita tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, como para finalizar que quede mejor la terminación y listo. Entonces aquí podemos hacer como hemos hecho en el cuello. Hago el punto bajo que va con la lazada, una cadena y salto la cadena, me voy al punto bajo con la lazada, cadena, me voy al punto, envuelvo, cadena, aquí salta al puff, envuelvo, hago y cadena, vuelvo a saltar al puff, envuelvo, cadena y al punto, envuelvo, hago el punto y cadena. Esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer arriba y abajo.
En la parte de abajo, como lo que te encuentras son así como cadenas, lo vamos a hacer de la siguiente forma. A ver. Entras en el punto, aquí tiene el punto, el motivo, el punto, ¿no? Bueno, pues aquí entra. En el punto. Ahí haces el punto bajo y la cadena. En el espacio. El punto bajo con la hebra y la cadena. En el motivo, aquí la cadena del motivo. Hago también cadena. Me voy al espacio. Cadena. Y aquí, en vez de irte al punto que te va a pillar muy cerca, aquí te va al espacio. Cadena. Al punto. Cadena, al espacio. Cadena y vuelves otra vez. Aquí podría hacerlo en el punto, porque tengo distancia. Así. Al punto, cadena, al espacio. Cadena. De nuevo, ¿veis cómo estamos en el motivo? En el espacio. En el... Aquí es donde salto aquí, ¿vale? En el único sitio donde no hago en el punto. Y así vamos a dar toda la vuelta y nos quedará de esta forma. Esta sería la parte más ancha, que es la de abajo, y esta es la del cuello, que está más recogidita, que ahora abro para que veáis mejor la cámara. Estoy haciendo ahora la parte de abajo. Terminas con la cadena y en el primer punto que hiciste vas a hacer el deslizado. A ver si puedo entrar bien. Aquí abajito. Y cortamos la hebra. Ahora rematamos hebra. Y se nos quedaría así, porque, a ver, la parte más estrecha es esta. Y esta es la más anchita. Tengo que rematar esas hebritas. Esto es lo que nos va al cuerpo, digamos, y esto es lo que nos sube a la cabeza. Y ya tendríamos un cuello alto, desmontable. Que con el jersey queda súper bonito. Pero que ya sabéis que a lo largo del día hay muchas temperaturas y igual tú sales de tu casa súper temprano y hace un frío que no veas. Pero después durante el día te va entrando calor, entras en sitios cerrados donde hace calorcita y ya te está molestando el cuello. Tenemos esta opción que nos va a permitir quitar y poner el cuello y no habernos pasado por la mañana abrigándonos y que después nos esté sobrando. Entonces, a ver, que lo voy a poner un poquito más abierto. Esto iría pues de kitipón. Muy práctico. Y también como para hacerte cuellos para todos los jerseys, pues mira qué bonito. En su totalidad es bonito, ¿eh? Este suéter en su totalidad es bonito porque bonita tiene la puntada, bonita tiene las terminaciones, la lanita con esta mezclita también queda bonita. Tú puedes hacerlo si quieres en algodón, porque yo estoy que me lo quiero hacer, ya quiero repetirlo y todavía lo estoy terminando, ¿eh? Y ya lo quiero repetir porque estoy pensando, este abrigadito para el invierno es genial, que ya aquí todavía hace frío, me lo voy a poder poner, pero ya mismo no me lo puedo poner. Pero para entretiempo, para primavera, en un algodón, imaginaros cómo puede quedar de bonito también. Así que me lo haré, seguro. Seguro que en cuanto encuentre un momento, porque como no paro con vosotras, pues no, luego no puedo hacer trabajos extras, pero yo lo voy a intentar porque este lo merece. Pues mira, con el elastiquito, qué bonito, qué bonita la puntada de la terminación. ¿No os parece una maravilla? Bueno, pues con esta maravilla me despido esta semana. Que te animes a hacerlo, que ya estáis viendo qué bonito queda. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.